Bueno, entonces, si ven, aquí la tarea era investigar cuándo fue el primer uso de los números imaginarios en la historia de las matemáticas o en cualquier área que haya sido utilizado, ¿sí? Luego, ¿quién les llamó números imaginarios por primera vez? Y luego, investigar quién representó a los números complejos en un plano 2D por primera vez. Y eso era lo que tenían que investigar. Entonces, si quieren, vamos a ver un ejemplo de las tareas. A ver quién vio. Voy a ver los envíos. Solo como ejemplo, ¿sí? Se lo pongo en, ¿sí? Aquí hay una de las tareas, si pueden ver, es nada más poner el título, su nombre, su número de control. Y aquí era simplemente poner el texto, ¿sí? Y si tenían referencias, páginas, aquí están puestas, bueno, pusiste las páginas, ¿sí? Aunque el formato no es el correcto. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco el formato correcto, pero aquí están las respuestas, ¿sí? Esta es la primera página, nada más es una página. Entonces aquí nos están mencionando que hay un ingeniero hidráulico, Rafael Bombelli, ¿sí? En 1500, bueno, en estos años vivió, donde nació, donde murió, y en sus estudios algebraicos dio con una de sus principales contribuciones a las matemáticas, que es la creación de los números complejos. Entonces, ahorita vamos a ver quién dicen los demás. Este género de números los inventó Rafael Bombelli. René, o sea, René Descartes estaba en contra de las teorías de Bombelli y Euler fue el que los llamó, los representó por I 200 años después, pero ¿quién les llamó números imaginarios? Euler, esta palabra se pronuncia Euler, es un nombre alemán, es como la palabra de Freud, no sé si han visto el nombre Freud, se escribe Freud. Entonces todas las palabras que sean alemanas y tengan EU, suena como OI. Entonces Euler fue el que creó la representación I, ¿sí? Entonces eso está correcto, nada más que hay algunos datos, ah, faltan algunos datos, ¿sí? Y falta aquí quién es representó el plano complejo, ¿sí? Eso no está aquí. Entonces vamos a ver otra tarea. Igual aquí usó el otro formato con letras itálicas, pero ustedes pueden ponerle el estilo de letra que quisieran. Esta era la tarea. Las respuestas, aquí están. Mm, bueno, aquí está el año, pero no dice quiénes fueron los matemáticos que... Ahí tendría yo que leer el artículo. Luego, los números imaginarios fueron encontrados y analizados por Gerolamo Cardano. Bueno, Gerolamo Cardano también estuvo ahí, pero no es el que los llama imaginarios. Y la representación, mmm, tampoco Cardano y Bombelli. Ellos fueron los que empezaron con esta investigación, pero el plano complejo no es de ellos, ¿sí?
Entonces, a lo mejor en este artículo no venía toda la historia detallada. Déjenme ver en el otro grupo. Bueno, vamos hasta el final. Aquí. No se preocupen si está mal. O sea, ahorita lo que vamos a ver es cómo hicieron la investigación para ver si estaba completa, ¿sí? Aquí Eric hizo también su formato, está bien todo eso, y luego respuesta. Fue en Italia, en el Renacimiento. También menciona aquí a Girolamo Cardano, ¿sí? Girolamo Cardano, es Cardano, ¿sí? Está bien, porque en el otro decía Cardamo. Y Cardano, pues sí hace referencias a esto, pero él no es el que los llama imaginarios ni los representa por la I, ¿sí? Y aquí sí viene el de, ajá, este es casi todo mundo en todos los libros de historia hablan de Argan, pero casi nadie llama a este noruego, ¿sí? Este es el dato correcto. Aunque el plano se llama plano de Argan y en todos los matemáticos le llaman plano de Argan, él no fue el primero que lo publicó, ¿sí? Fue Caspar Wiesel, ¿ok? Entonces, esta es la información correcta. O sea, ellos dos fueron los primeros que representaron el plano complejo, pero el primero fue el noruego. Después Jean-Robert Argan en Francia, pero él no era ni siquiera un matemático, era un librero que a lo mejor encontró escritos y pues no sé, pero hizo todo un escrito sobre los números complejos, ¿sí? Entonces, esta tarea sí está correcta. Nada más falta aquí quién los nombró imaginarios y un poquito más de mencionar más matemáticos, porque hay muchos matemáticos involucrados. Voy aquí a escoger cualquiera de estos. Aquí hay otro formato, ¿sí? Si ven, es muy fácil usar el formato. Simplemente ustedes le cambian el nombre, el correo, el número de control y ponen el texto aquí donde yo les puse las preguntas. Entonces, sí, aquí está Whistle también y después Argan, ¿sí? Este Euler fue el que lo denominó I, pero ¿quién los llamó imaginarios? Eso falta aquí. Aquí también mencionan a Girolamo Cardano. Ok, entonces está correcto. Entonces, este, para que ustedes hagan una investigación más precisa, traten de usar documentos científicos y para eso necesitan usar el Google académico, que en inglés es Scholar Google, y aquí pueden buscar documentos científicos. Mira, aquí puse números imaginarios. Está en inglés, está en español, pero es mejor, siempre es mejor poner en inglés porque hay más publicaciones en el mundo en inglés que en español. Español, o sea, todavía es una lengua que se habla mucho, pero para publicaciones científicas, casi el 98% de las publicaciones están en inglés, en todo el mundo, ¿sí? Y obviamente después del inglés viene el chino y no sé en qué lugar estará el español, pero debido al número de revistas que son en inglés, es mejor hacer siempre la investigación en inglés, ¿sí? Entonces, aquí hay varios libros, varios artículos, ¿sí? Aquí hay una revisión de un libro que se llama Un cuento imaginario, la historia de raíz de menos uno, ¿sí? Ahí, no viene el libro, pero viene una revisión del libro, ¿sí? Del autor. El autor es Paul Nahin, es el que escribió este libro de un cuento imaginario, la historia de raíz de menos uno. Y el revisor es Brian Black. Y aquí más o menos explica cómo el autor
va introduciendo la historia de los números imaginarios. ¿Ok? Menciona a varios matemáticos, obviamente menciona la fórmula de Cardan. La fórmula de Cardan es la que se usa para sacar la raíz las raíces, sí, de esta ecuación. Y él fue el que creó esa fórmula. Pero pues también mencionan a los árabes como Al-Khwarizmi, que empezó en muchos de estos trabajos, Fibonacci. Por el nombre de Al-Khwarizmi se llaman los algoritmos. ¿Sí? El nombre algoritmo viene del apellido de este matemático, que es Al-Khwarizmi. Y mencionan aquí a otros como Scipione del Ferro. Él también estuvo trabajando en esta misma fórmula, en la fórmula de Cardan. ¿Okay? Entonces aquí ustedes pueden ver, nada más es una pequeña descripción de qué dice el libro de la historia de raíz de -1, y podemos ver otros documentos. Entonces tienen que ver donde digan, voy a poner mejor history para que lo tengamos mejor. History of Imaginary Numbers. Entonces ahí otra vez aparece este libro, que está citado 305 veces, o sea, oficialmente en libros y revistas científicas han usado este libro. Aquí hay otro, que es la cantidad desconocida, también es otra, pero aquí no tengo el PDF, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver si existe el PDF o al menos una explicación. Aquí hay otro artículo sobre la historia corta de los números imaginarios, y aquí puedo ver el PDF. Bueno, este ya lo tengo aquí grabado. Es a short story. Aquí está. Okay, es de un investigador de Irán, pero está en una revista científica. Y aquí igual nos habla de cómo empezó toda la historia de los números complejos. Entonces nos dice que todo comenzó gracias a Herón de Alejandría en el siglo I, ¿sí? Porque tenían que estudiar las dimensiones de una pirámide. Entonces él reconoció que podía existir la raíz de los números negativos, ¿sí? La raíz cuadrada de los números negativos. Entonces ahí empezó la historia desde el siglo I con Herón de Alejandría. Ese podían haberlo mencionado todo. Ya después, obviamente, mencionan a Girolamo Cardano, pero también Scipione del Ferro trabajó al mismo tiempo que Cardano en estos años, ¿sí? En el siglo XV. Y dice aquí, después o sea, del primer siglo a 15 siglos, había muy poca información sobre los números imaginarios, ¿sí? Y aquí había otros matemáticos griegos, Diofanrus, de Alejandría, etcétera, etcétera. Es muy poca información que hay desde el siglo I hasta el siglo XV, pero en el siglo XV es donde estaba Girolamo Cardano, ¿sí? Y aquí nos menciona quién representa a los números imaginarios por la letra I, ¿sí? Fue Euler, 200 años después de que se hayan empezado a definir los números complejos, ¿sí? Y aquí está la figura típica que les hice en GeoGebra, que están los números naturales, los enteros. Bueno, estos son whole numbers en los enteros. Este conjunto simplemente son los enteros positivos, que son los naturales, más el cero. Y luego los enteros son los enteros positivos, negativos y el cero. Pero estos no los vamos a usar. Luego los racionales, los irracionales, que les había dicho que están separados. Y luego los números reales, ¿sí? Los números reales tienen parte imaginaria cero. Y luego el complejo más grande, el conjunto más grande son los números complejos. Y acá podemos poner los puramente imaginarios. ¿Okay?
Y si combinamos un número real con un número imaginario, creamos un número complejo. ¿Y quién les llamó números imaginarios? Entonces, aquí viene más historias sobre Euler y del ferro, sobre Cardan y Bombay, ¿sí? Bueno, vienen varios matemáticos, de todos, de cómo fue el trabajo de todos y estuvieron complementándose. Entonces, también ustedes mencionaron a este matemático, este, ¿dónde más? Cardan. Bueno, aquí viene toda la explicación, la historia y demás. Vienen los símbolos y las operaciones que se usan, ¿sí? Y aquí vienen las propiedades. Esto se llama cerradura. Vamos a ver pronto qué quiere decir cerradura. Quiere decir que todos estos conjuntos tienen cerradura bajo esta operación, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir cerradura y cuáles son las operaciones bajo las cuales podemos definir una estructura algebraica, ¿sí? Entonces, este es uno de estos artículos, pero ustedes pueden encontrar aquí muchísimo más artículos sobre cada uno eh, de los autores de la creación de los números complejos. Acá tengo más artículos. Estos los estuve bajando también de esta búsqueda. Entonces, aquí está la historia esta. Aquí hay otra historia de los números complejos. También mencionan Al-Khwarizmi, ¿sí? Que estuvo estudiando también la ecuación cuadrática que estuvimos viendo ayer. Y fue donde encontró algunas restricciones, ¿sí? Y ya es en el siglo octavo. Entonces, desde el primero hasta el octavo solamente existe las fuentes de Al-Khwarizmi y después vienen Cardano y del Ferro, ¿sí? Y aquí viene todo esto, la ecuación cuadrática de Cardano. También mencionan a Scipione del Ferro. Y bueno, en todos estos mencionan así toda la historia de cómo se fue creando las fórmulas, quiénes fueron trabajando en ellas. Aquí también de Cardano, Bombelli. Y aquí nos dicen quién les llamó los números imaginarios. Fue René Descartes. René Descartes fue el filósofo y en esta publicación él los llamó números imaginarios, ¿sí? Aquí él fue el que les llamó números imaginarios. Entonces fue Descartes. Bueno, se pronuncia Descartes. Las S aquí no son Descartes. Y luego, aquí viene el teorema de Moivre, pero ya lo vamos a ver durante la clase. La fórmula de Euler, vamos a ver la fórmula de Euler también. Y aquí está el noruego, ¿sí? Caspar Wiesel, él representó por primera vez a los números complejos en un plano, pero pues ahí él realmente debe ser considerado el creador del plano complejo. Pero si ven en el libro, acá tengo el libro, en el libro, aquí al plano complejo le llaman el plano de Argand, pero Argand no fue el primer autor, ¿sí? Pero pues depende de cómo haya llegado los artículos a la sociedad matemática, pues este artículo no fue leído o traducido al inglés hasta 1897. Entonces, hasta después se le dio reconocimiento, como igual en muchos inventos, siempre el inventor inicial nunca es reconocido. Y gente que copia los inventos son los que ahora recordamos.
Esto, es que son artículos en PDF. Esto no lo podría, lo pueden ustedes traducir, o sea, pueden nada más agarrar todo con tomar el documento, y en Google, traducirlo a español para que ustedes, pero ustedes busquen artículos, busquen más. Aquí es nada más, estoy más o menos resumiéndoles la información, pero lo que importa son las preguntas. Ustedes pueden leer un poquito más. Aquí vienen de matemático en matemático, John Wallis, Abraham de Moivre, Euler, Caspar Rizzo, Argand, Hamilton, Gauss, Cauchy, y vienen, o sea, viene como todos ellos aportaron a los números complejos. ¿Sí? Este es de Orlando Merino. Aquí vienen, pueden buscar aquí, nada más pongan History of Imaginary Numbers. Y cualquier documento que tengan pueden traducirlo en Google para que lo lean, pero acuérdense que necesitan aprender inglés para poder terminar su carrera y titularse. Entonces tienen que empezar ya ahorita a leer en inglés para que escriban mejor en inglés. Aquí hay otro artículo del plano de Argand, pero pues obviamente dice que es de Wiesel, fue el primero que lo representó de esa forma. ¿Sí? Pero como lo publicó en su idioma y en una revista local, pues no fue muy conocido hasta después. ¿Sí? Igual en Rusia hay muchos matemáticos que publicaron muchos resultados en ruso y en publicaciones rusas que casi se tardaron mucho tiempo en llegar a la comunidad académica de aquí del oriente, del oeste, perdón, este, y hasta que fueron traducidos. ¿Sí? Aquí este artículo de Argand fue traducido por Hardy. Hardy es un matemático muy importante de la Universidad de Cambridge. Él es el que trabajó con un matemático hindú y esa película creo que está en, en Netflix. Es el que sabía más de infinito o algo así se llama la película. Ya es la película de la relación de Hardy como asesor de Ramanujan. Ramanujan es el matemático hindú que trabajó ahí en Cambridge. Y, y bueno, aquí viene más en este artículo viene más la descripción de qué fue lo que hizo Argand para explicar la geometría, pero pues también pueden buscar el artículo de Wiesel traducido al inglés y así pueden encontrar muchos artículos. Lo único que quería enseñarles es que hay más información en inglés y en el Google Académico. Si lo buscan en el Google simple, van a ser puras páginas que no van a tener la información tan precisa. ¿Ok? Entonces, ahí lo que, ya nada más la conclusión de esta tarea. Aquí, bueno, ¿dónde están las tareas? Aquí está la tarea, ¿sí? Entonces, de las tareas, acuérdense, el primer uso de los números complejos, bueno, hay muchas versiones, ¿sí? Primero, pues, podemos mencionar a Herón de Alejandría, a Al-Khwarizmi, pueden mencionar también a Cardano, a Ferro, a Bombelli, porque cada quien lo hizo de forma independiente y fueron en épocas muy diferentes. ¿Sí? Y luego, ¿quién los llamó imaginarios? Euler fue el que usó la letra I y René Descartes fue el que los llamó imaginarios. ¿Sí? De ahí apareció ese nombre. Y luego, ¿quién los representó? Pues tenemos los dos, Wiesel y Argand. ¿Sí? Wiesel lo hizo primeramente y luego Argand después. Y esas serían las respuestas. Ustedes ahí podrían poner un poquito más de historia, lo que ustedes quisieran, porque podían leerlo y ustedes pues solamente poner con sus palabras la respuesta.
Entonces, aquí hay una referencia, nada más que no hay más datos. Entonces, aquí hace falta más datos, ¿sí? Eso sí, porque si no, no se sabe qué documento es. Entonces, esa sería la tarea. Entonces, se las voy a ir revisando a los que la entregaron. Ya los que no entregaron, pues ya tienen las respuestas. Y vamos a ver, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Déjenlo. Ya está. Sí, entonces estábamos viendo esto. Igual, aquí no lo estoy viendo con la ecuación cuadrática de Girolamo Cardano porque es más complicado y lo que nos interesa a nosotros es una aplicación en ingeniería. Entonces, en ingeniería lo que les mencionaba es que se estudia esta ecuación cuadrática o este polinomio, que son los más utilizados en ingeniería para modelos de sistemas de segundo orden. Entonces, las letras A, B y C, como les decía, son parámetros constantes, se les llama parámetros o constantes. O en el polinomio se le llaman coeficientes de los términos. A, B y C son los coeficientes. ¿Sí? Pero esto visto como una ecuación, podemos decir que A, B y C son las constantes de la ecuación o los parámetros numéricos de la ecuación. ¿Ok? Y la X es la variable. ¿Sí? Es la que tenemos que resolver. Tenemos que encontrar la solución de esta ecuación. ¿Y qué quiere decir encontrar la solución? Es encontrar los valores de X para los cuales el polinomio se hace cero. Por eso se llaman ceros también. A las raíces se les llaman ceros. Y cumple con esta ecuación, con la igualdad de cero. ¿Sí? Se llaman soluciones de la ecuación cuadrada. Entonces, para encontrarlas, ustedes ya conocen la fórmula general y vimos los casos. ¿Sí? Esto ayer se me olvidó decirles que este término de adentro de la raíz se llama discriminante. A lo mejor también lo vieron mencionar en muchos de los documentos. El discriminante, el primer caso es cuando sea positivo. Entonces, si es positivo, sabemos que la raíz de un número positivo es un número real. ¿Ok? O sea, la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz de todos los números son números reales. No hay o sea, si ustedes sacan la raíz de un número real, no les da un número. Entonces, este es el primer caso. Entonces, las raíces son de este tipo, una con la suma, otra con la resta. Entonces, estas raíces se llaman reales y diferentes. ¿Sí? Quiere decir que van a estar ubicados en diferentes posiciones en el plano complejo. Entonces, pongo el primer caso, sería así. No importa en dónde. Pero son dos raíces reales y diferentes. Que este es el plano complejo, el plano, pongo aquí. Este es el eje real, que es el que usa Wiesel o Argand, y acá está el eje imaginario. ¿Sí? Ahorita lo voy a poner así con palabras, pero pueden poner aquí la R extraña y la I extraña. Pero aquí lo que estamos representando es que el primer caso, las raíces van a estar en este eje y van a estar en diferentes posiciones. No sé en qué posición, pero es lo único que nos dice. Y ese tipo de soluciones nos dice que representa el comportamiento dinámico de un sistema o proceso de cualquier tipo sobreamortiguado. ¿Sí? Y sobreamortiguado quiere decir que no tiene oscilaciones o vibraciones, dependiendo si es electrónico, si es mecánico, si es acústico, si es de cualquier tipo, debido a que el parámetro B, les había comentado que B es, está relacionado con la amortiguación del sistema, o con la fricción del sistema, o con la oposición al paso de la corriente, dependiendo del tipo de proceso que sea. Entonces, si esta vez es lo suficientemente grande, elimina todas las vibraciones u oscilaciones. ¿Ok? Y el segundo caso es cuando el discriminante es cero. Entonces, si el discriminante es cero, este término de la raíz también es cero. Entonces, tenemos dos raíces que se llaman reales y repetidas. Entonces, cuando tenemos dos raíces reales y repetidas, quiere decir que las dos
Ahora voy a poner un puntito. Las dos raíces están exactamente en el mismo punto. No puedo poner la otra porque está ahí mismo. ¿Sí? Pero aquí estarían las dos, entonces dejen muevo una. Dejen quito esto. Bueno, esto lo voy a mover aquí. Encimita, no se va a ver. Si puedo mover la D. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí están dos raíces reales y repetidas. Cuando las dos se encuentran en el mismo lugar, ahora el sistema se dice que es un sistema críticamente amortiguado. Reales y repetidas, se llama críticamente amortiguado. Un sistema críticamente amortiguado es cuando el valor de B está en el valor límite en el cual si cambia, o sea, si baja un poquito, se vuelve subamortiguado. Quiere decir que va a haber vibraciones y oscilaciones que se van a amortiguar, pero con el tiempo. Y si aumenta un poquito B, desaparecen las vibraciones. Entonces, me pongo aquí las grafiquitas. Había una pregunta. Sí, tienen que traducirlo todo, pero pueden traducirlo en Google. O sea, ya el traductor de Google es muy bueno. Entonces, pero necesitan aprender a buscar todo en inglés y traducirlo, aprender a traducir por mientras aprenden inglés. Entonces, un sistema subamortiguado es así, que tiene vibraciones, pero se van amortiguando. ¿Sí? Igual como ahorita lo de COVID. Tenemos un pico muy alto y luego van a venir picos más pequeñitos. ¿Sí? Pero esto puede cambiar si ustedes aplican una señal de control, que es el comportamiento de la gente. Entonces, este segundo pico puede crecer más, puede ser más chiquito, o podemos tener un comportamiento sobreamortiguado. Sobreamortiguado es cuando está así, ¿sí? Que se estabiliza, o sea, llegan a un número de casos y ya no hay más casos y se estabiliza, ¿sí? Este sobreamortiguado es cuando B es lo suficientemente grande. Cuando B baja de este límite, en este valor, cuando B cuadrado menos 4C es 0, exactamente cuando esto se hace 0, el sistema pasa de este, a subamortiguado. ¿Sí? Quiere decir que estamos perdiendo la fricción o el amortiguamiento. Si lo quieren así, necesitamos más fricción, más amortiguamiento, ¿sí? Más restricciones de movimiento. ¿Ok? Y estos son los dos comportamientos. Y luego después viene el oscilatorio. Entonces, ese es el críticamente amortiguado. Entonces, ahora, cuando B es cero es cuando ya no hay amortiguamiento o fricción o oposición al paso de la corriente, entonces el proceso se comporta como un oscilador, ¿sí? Porque las raíces, lo vimos que son dos raíces en el eje imaginario y se dicen conjugadas, ¿sí? Quiere decir que ahora las raíces están en el eje imaginario y una está arriba y la otra está abajo, pero es un reflejo exacto. ¿Sí? Para eso quiere decir que son conjugadas. Este es más, ahí le ponemos más 5 punto, ¿cuánto está? 5.5, este es 4, 5, 5.2 y menos 5.2, ¿sí? Entonces más o menos, pero lo que importa es que sea un reflejo exacto en el eje imaginario y ese tipo de solución nos da aquí en el caso 3, cuando no hay oscilación, entonces el comportamiento de este tipo de sistemas es oscilatorio, ¿sí? Ese sí, o sea, empieza como un subamortiguado, pero empieza a oscilar y esa oscilación nunca desaparece, ¿sí? Bueno, debe ser como una señal senoidal, ¿sí? Pero oscila, ¿ok? Y esto es como la influenza. En la influenza todos los inviernos tenemos algo así. Eso se le llama un virus seasonal virus, que es cuando tienes por temporadas, que afectan en invierno y luego en verano no hay casos. Y luego en invierno, y así es la influenza. Así la tenemos. Y eso se podría convertir en COVID, que cada año tengamos
casos, pero ya sabemos que no tiene nada que ver con el clima, entonces no se sabe, esto era lo que se pensaba al inicio, pero ya no se sabe qué va a pasar después de los primeros picos. Entonces, esos son raíces puramente imaginarias y conjugadas, que están en el eje imaginario, ¿sí? Y llegamos a ese caso nada más. Entonces, aquí están graficados todos los tipos. Entonces, vamos a ver el cuarto caso, que es el que nos faltó nada más. Entonces, aquí voy a ir a escribir el cuarto caso. Entonces, voy a poner otro ítem, y es el caso 4, cuando el discriminante es negativo, ¿sí? Ya habíamos tenido cuando es positivo, cuando es cero y cuando la b es cero. Entonces, cuando el discriminante es negativo, aquí está. Entonces, pongo el discriminante otra vez. Lo tenemos acá arriba. Aquí está. Sí, entonces yo igual lo que hago es nada más copio ya los formatos que están en el mismo documento. Y aquí ya está el discriminante, pero no necesito las llaves. Le voy a poner ahora que es negativo. Negativo matemáticamente quiere decir que es menor que cero. Entonces se compila. Ahí está. Esto es la representación matemática de decir que el discriminante es negativo, ¿sí? Entonces, si el discriminante es negativo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, las raíces de la ecuación o del polinomio son, y ponemos otra ecuación, que va a ser la ecuación general. Entonces, aquí va a ser x 1,2 es igual porque tenemos dos raíces, acuérdense, es la fracción, o sea, tengo que dividir algo arriba, entonces pongo frac, y arriba es menos b, más menos es plus o moins, bueno, me acuerdo más o menos que en inglés, plus o moins, pm, y luego la raíz cuadrada de el discriminante, ¿sí? Aquí voy a poner d sobre 2a. Entonces, como el discriminante es negativo, quiere decir que lo puedo factorizar en un número positivo y menos 1, ¿sí? Entonces, dado que el discriminante es negativo, podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente separar, como D yo sé que es negativo, entonces D yo lo puedo definir como menos 1 multiplicado por el valor absoluto de D. El valor absoluto es simplemente la magnitud del, la magnitud de la D, ¿sí? Sin signo. Entonces, esto lo voy a multiplicar por left, left, no, right, left, y aquí voy a poner D. Me faltó right, left, ¿qué me faltó? Left, right, que se compile, ya está, ¿sí? Esto es el valor absoluto de la D, ¿sí? Acuérdense que el valor absoluto de un número es simplemente el número sin el signo. Entonces, la D, si es un número negativo, siempre puedo factorizar el menos 1. ¿Sí? Déjenlo pongo con paréntesis para que entiendan esto. Entonces, puedo multiplicar esto y esto por esto. ¿Dónde?
voy a poner esto aquí para que se acuerden donde el valor absoluto de valor de la magnitud sin el signo es representado por, y aquí lo voy a repetir para que se acuerden que este es el valor absoluto, entonces no me voy a poner aquí esta parte. El valor absoluto de D, ahorita se ve. Y el valor absoluto de D, este se calcula dependiendo del valor, en este caso es negativo, pero de todo modo voy a poner, hacer así, es, con este, así. Y aquí necesito poner una matriz, ahorita, right, voy a poner un pequeño, array, un arreglo, este lo paso para acá abajo. Y ahora, déjame ver qué me falta. Creo que aquí tengo que poner. Este es left, no, este es izquierda, left, y este es right. Me faltó eso. Right, así se compila. No, creo que ya va, déjame poner así. Ya se está compilando. Entonces aquí lo que quiero poner es los dos posibles valores del valor absoluto. Y ese depende del valor de D. O sea, si D, bueno, lo voy a poner D positivo. No, mejor así. El valor absoluto de D es igual a D si D es positivo. Y luego es igual a menos D si D es negativo. Esta es la definición de valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de D es D, el mismo D, si es positivo. Si ya es positivo no le hago nada. Pero si es negativo, le cambio el signo para que sea positivo. Por eso el valor absoluto nada más representa la magnitud del número sin el signo. ¿Sí? Entonces aquí es lo que estoy haciendo. Entonces la D la estoy separando entre el signo. Esto es el signo, también se usa como función signo, signum. Pero aquí como ya sabemos que es negativo, es menos 1. Entonces, toda representación, entonces aquí puedo poner, por lo tanto, se lo pongo como les decía, en general, de forma generalizada, D siempre es igual al signo, así tiene símbolo, signo de D. Tengo que ponerlo con llaves. No, es con paréntesis. Signo. Algo me marca, signo no lo reconoce porque no, le voy a poner sin comando para que ahorita a ver si después busco si hay alguna forma de escribirlo. Signo, ¿sí? Entonces, de forma general, siempre podemos un número, cualquier número, separarlo por su signo y el valor absoluto. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Como D es negativo, el signo es menos 1 o el signo puede ser más 1. ¿Ok? Entonces, para sacar la raíz cuadrada de D, tenemos que separar estos dos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a poner otra vez la ecuación
No, nada más la raíz cuadrada. Entonces, déjenme pongo esto así. Entonces, la raíz cuadrada de SQRT de D es igual a la raíz cuadrada SQRT. Perdón, aquí está. Es raíz cuadrada de D es igual a la raíz cuadrada de todo esto. Lo voy a poner aquí. Es igual a la raíz cuadrada del signo de D por el D, ¿sí? Que en este caso es igual a la raíz cuadrada SQRT de menos 1 y el valor absoluto. Ahí nada más estoy sustituyendo la información. Ahorita va a aparecer, ¿sí? De menos 1 y raíz cuadrada de D. Entonces, como están dentro de la raíz, puedo separarlo en dos raíces. Entonces, déjenme poner aquí otra vez. Entonces, la raíz cuadrada de B va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí todo esto, de hasta aquí, de menos 1 por la raíz cuadrada de el valor absoluto de D. Aquí copié dos veces, me faltó el begin equation. Ahorita se compila, entonces esto, como les decía, están dentro de la raíz, los puedo separar, pero no van iguales. La D la puedo separar en la raíz de menos 1 por la raíz del valor absoluto de D. Como el valor absoluto de D es un valor positivo, no tiene signo, este es un número real, pero este es la I, ¿sí? De Euler. Entonces, esto quiere decir que es I por el valor absoluto de D, que es un número positivo. Por la raíz, perdón. Aquí es la raíz. Me faltó la raíz. Ese correcto. ¿Dónde está? Right. ¿En cuál estoy? Estoy en. Este no es aquí, es aquí. Es acá. Aquí. SQRT. Y ya está. Entonces nos queda un número imaginario, como ven. Entonces va a pasar, ya este es un número imaginario. ¿Sí? Entonces por eso aquí se crean dos números complejos y se llaman conjugados. Entonces las soluciones, siendo las soluciones, y aquí voy a copiar el formato que teníamos acá. Aquí está. Y ahora aquí sería, en vez de poner square D, voy a poner esto. Y square esto. Y a estas soluciones se les llaman eh, complejas conjugadas, ¿sí? Porque es un número real y un número imaginario, y uno está arriba y el otro está abajo. Entonces en el plano aquí faltaría nada más esos dos complejos conjugados, quiere decir que están fuera del eje imaginario, pero son un reflejo, ¿sí? Aquí, ya está. Y estos son los complejos conjugados. Y es el último caso que nos faltaba ver. Entonces, mañana empezamos a ver ejemplos con este tipo de polinomios para que entiendan bien qué es lo que hicimos. O sea, son polinomios de segundo orden. Vamos a ver las 4 tipos de factorizaciones que son vistas en secundaria, y en preparatoria y estos son muy vistos en álgebra básica, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito de esto para ver cómo aparecen los números reales e imaginarios y complejos conjugados, ¿sí? Y los vamos graficando en TensorFlow.
¿ok? Entonces, si tienen dudas, pues me mandan un correo y voy a ir calificando las tareas. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene algún problema? No, profe, Bueno, todo bien. no, bueno. Entonces vayan estudiando estas notas. Profe, Este, ¿va a subir el video? el de ayer, sí, lo subí hasta en la noche porque tuve varias reuniones. No, pero este video. Ah, sí, sí, ahorita lo subo, sí, Ok, gracias. sí, sí, sí. Ahorita lo subo. Nada más, es que se tarda un poquito en preparar.